Hola a todos, una vez más acá en Pensar las Ruinas. En esta oportunidad voy a presentar un libro que, bueno, lo estoy leyendo hace poco, pero me parece que las primeras reflexiones son muy sugerentes y además estas mismas reflexiones es necesario poder analizarlas dentro de esta seguidilla de videos que estoy haciendo en relación al pensamiento, que hoy en día está cada vez peor. Estamos viviendo una época en ruinas en términos espirituales, obviamente, que ha sido asesinada, ¿cierto?, por el materialismo, y me refiero a esto con liberalismo y marxismo, ¿ya? De todo tipo. Aquí no me importa si son definidos o indefinidos, me da exactamente igual. Y bueno, el libro que voy a presentar, que como le digo, es un libro que estoy leyendo hace poco, pero es un pensador que sí leí bastante el año pasado, por lo menos leí 5 obras de él. También hice un especial y tengo también pensado hacer más videos sobre él, que es un pensador de ortodoxo ruso, que se llama, o se llamaba, mejor dicho, Nicolás Berdayev. Y este libro que es El cristianismo y la lucha de clases. Ya es un tremendo trabajo, que creo que, como digo nuevamente, es un trabajo sugerente de la época, que también es un trabajo que político, filosófico, en donde se va desarrollando también teoría política e historia, que es muy necesario también para poder comprender este tipo de temas, ya que no es solamente ir a rezar un rosario, eso no es nada, ya. Así que, bueno, este libro se publica en 1936 aproximadamente, bueno, en español, 1935, 1936. Y lo bueno de este libro es que parte inmediatamente con una gran dedicatoria. Comprendamos que Berdayev fue un ferviente filósofo, el lector de Hegel, de Fichte, de Marx, ¿cierto? Y otros autores más, Aristóteles, Schopenhauer, ¿cierto? Pasó por varios filósofos. Y acá, en la primera parte del libro, él dedica este libro a la memoria de Carlos Marx, pero también él dice el maestro social de mi juventud, del cual me he vuelto actualmente un adversario ideológico, ¿ya? Ojo con eso, porque muchas veces se hablan sobre filosofía, sobre teoría política, sobre lugares filosóficos o posturas de pensamiento, y generalmente quien odia una postura no la estudia a su rival ideológico. Esto generalmente pasa tanto en la izquierda como en la derecha, el típico epíteto, ¿cierto?, de los izquierdistas que llaman a todo facho, a todo lo que no piensen como ellos lo llaman de facho, pobrecito. Pareciera ser que viven en una terrible confusión mundana, por cierto, y de no formación filosófica. Eso es importante reconocerlo, porque cuando uno va formándose filosóficamente va un poco también limpiándose de estas cosas, ¿cierto? Así que eso es lo primero. Bien. Y bueno, lo que primero que hay que entender sobre la teoría social o sobre los primeros principios de Marx es sobre la lucha social. Aquí también vemos claramente una influencia directa del filósofo alemán Hegel con la supuesta dialéctica, que en el fondo Hegel tampoco llamó dialéctica, de la tesis y antítesis que todos repiten, pero sí hay un principio de afirmación y negación en el cual luego de esto hay una superación. Bueno, dentro de estos principios que como que ellos tienen como la entelequia a la historia, Hegel, ¿cierto? El proceso histórico que se va desarrollando a través de estas contradicciones o de estas negaciones de la conciencia, porque recordemos que estaba la conciencia de determinada, indeterminada, y cuando la conciencia se va desarrollando desde un punto como un poco más inicial, desde una etapa un poco más elevada, me parece ser que aquí ya nace un poco lo absoluto, o al menos la conciencia determinada. Bueno, Marx también vio mucho de eso, y por eso también aparecen un poco los temas de la lucha de clases, ¿cierto? Que un poco también llevaba a la aristocracia de esa época a la perdición, considerando que la aristocracia no era una cosa de clases sociales ni de raza, ¿cierto? A propósito de los fascismos del siglo XX, sino que más bien la aristocracia tenía como base, bueno, la comprensión, y la misma aristocracia era el gobierno de los mejores, ¿cierto? No tenía que ver algo directamente con una clase social o una clase o una cosa racial, si lo pudiéramos decir. No era una herencia biológica a lo que con esto Verdaguer en las primeras páginas de su libro. Bueno, y también por esto también vemos acá también, por ejemplo, que me llama mucho la atención,
en donde acá dice que la hipótesis de admitir que la verdad simple y pura puede ser reflejo de la realidad económica y de la condición social de una clase cualquiera es una contradicción fundamental de una falta de sentido del marxismo. Bueno, aquí pasa que cuando nosotros cuando leemos Marx, ¿cierto? Vemos un poco que la clase proletaria, ¿cierto? Es una clase liberada, ¿cierto? Del pecado y que un poco nos va a enseñar de cómo se tiene que comportar el mundo. Y es por eso que se le deja como en el centro de los principios de la filosofía de Marx a la clase proletaria, como una especie de santo, ¿cierto? Que van a cambiar un poco la estructura social de lo que es una nación, ¿cierto? De lo que es un pueblo, ¿cierto? Entonces es importante dejarle un poco a la estructura, a los proletarios, que tienen una conciencia un poco más despojada de lo material, dejarle un poco en sus manos el tema económico. Y aquí dice Bordelev que es una falta de sentido, ¿ya? Porque en el fondo esto es destruir, dice, la misma base del marxismo. Porque dice acá que cuál es la concepción base de la historia. La concepción base de la historia no necesariamente responde a que esto como principio va a ser cierto, ¿cierto? Sino más bien a la sociedad capitalista que ha creado en reiteradas oportunidades los medios de producción para que las personas como en el fondo puedan tener ese sujeto económico para que se vayan desarrollando dentro del sistema. Y es por eso que dice acá que, desde luego, desde luego, lo que se encuentra siempre en la clase obrera ha sido gracias un poco en torno a la sociedad capitalista. No es una defensa del capitalismo, ojo con eso. Aquí estamos hablando del sujeto histórico, que es importante reconocer que Marx se ve influenciado en el de Hegel, ¿cierto? Por eso, cuando vemos que hay dos filósofos que están totalmente influenciados por el tema histórico, reconocer y creer un poco que el sujeto histórico del proletario va a ser un poco la esperanza del mundo, es una contradicción histórica, lo que dice Verdaguer. Bien. Y además, ¿cierto? Tenemos que entender acá, dice que la conciencia no es ya el reflejo ilusorio de la economía, sino el conocimiento exacto de la realidad. Porque Marx también se habla sobre el materialismo, se habla sobre la materia, de lo que está acá. Nosotros hablamos de materialismo histórico, ¿cierto? Es importante citar a Marx y a Engels, y ellos dicen, no, lo que está acá, nosotros somos materialistas porque no importa lo que está en la materia, y un poco lo trascendente no nos interesa, ¿cierto? Lo olvidamos y aquí no sirve de nada, mientras hay personas que se están muriendo de hambre, es como uno de los principios también de Marx y Engels, ¿bien? Pero el hecho es que la conciencia del sujeto siempre está, se ve como afectada por la relatividad. Y es por eso, ¿cierto?, que no se podría expresar como una verdad absoluta el proletario, sino más bien esto es como, no es el conocimiento exacto de la realidad, sino más bien es ilusorio, dice acá Verdayev. Probablemente también ahí estamos viendo algunos principios de Marx que toman como idealismo, ¿cierto?, como el idealismo alemán. Bien. Bueno, voy a saltar algunas partes que me puedan ser, me estoy citando lo que más me parece interesante, lo que he leído hoy sobre este libro. Y bueno, acá también dice, acá importante, la creación intelectual están condenados a figurar en la parte más miserable y la menos organizada del proletario. Y en épocas de crisis de trabajo el creador es considerado como un lujo superfluo. Bueno, eso es cierto, o sea, la gran mayoría de los escritores, es cierto que lo que nosotros vemos, alguien que crea poesía, que crea filosofía, teoría política, en lo novela, generalmente son personas de la burguesía que a quienes les va bien o a quienes se pueden dedicar a esto, es decir, no reciben un salario mínimo ni tampoco están sujetos bajo un contrato de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, estas personas generalmente son la parte más miserable de la sociedad dentro de lo que se puede denominar como proletario, porque no son personas que están organizadas dentro de estos movimientos sociales, ¿cierto? Generalmente son personas que son más individualistas en ese sentido, y es por eso que todo lo que viene como trabajo intelectual, que no sea apoyado por la gente que tiene esta idea, siempre va a ser considerado miserable, pero también a la vez tiene una concepción también más universal en ese sentido. O sea, en el fondo Marx no solamente quería reconocer que los núcleos sociales se formaban así, sino que más bien que la fuerza del trabajo productivo también era la única como creación espiritual e intelectual. De ahí vamos a saber qué es la creación espiritual e intelectual, considerando ya el materialismo de Marx y ver si es que efectivamente lo que se entiende como espiritual
realmente tiene algún sentido con la visión materialista de Marx, ¿cierto? El mayor error del marxismo, dice acá, y el más inhumano, consiste en no ver al hombre más allá de la clase y en ver en cambio la clase más allá del hombre. Tremenda verdad. Eso es correcto. Es decir, a Marx no le interesaba el pensamiento interior del ser humano, no le interesaba la metafísica. Por eso no es de asombrar de que muchas personas que estudian Marx y se dicen marxistas, toda la parte metafísica, como por ejemplo la filosofía de Santo Tomás de Aquino o de Martin Heidegger, generalmente ellos se burlan y lo ven como una especie de romanticismo solamente para el burgués, lo cual es completamente ridículo, porque Marx solamente se centra en la parte materialista, es decir, toda la parte interna del ser humano pareciera ser que no le importa. Sin embargo, es curioso que en grupos, por ejemplo, en Chile, en Sudamérica, que generalmente eran de izquierda, en los 70, los 80, tenían como una parte más artística desarrollada y eran estos típicos hippies que estaban a favor del espíritu y de la buena onda y de la marihuana, ¿cachai? Y todas estas cosas. Veo, fumarme un espíritu así loco. Toda esa onda, ¿cierto? Que le gustan a esta gente y pareciera ser que son muy buenos de adentro. ¿No? Todas estas personas totalmente buenísimas que cuando aparecen, no, mis ojos se cierran por el destello de luz que ellos emiten cuando aparecen. Bueno, toda esta gente, ¿cierto? De izquierda, que muchos poetas, ¿cierto? No vamos a citar nombres, ¿para qué? Todas estas personas siempre se creen muy buenas, ¿cierto? Que defienden a todo el mundo y qué sé yo. Bueno, ellos siempre estaban hablando sobre el espíritu, sobre la autorrealización del ser humano y cómo el ser humano se debe estar bien puesto en una sociedad. Curiosamente, que me da risa. Bueno, curiosamente estas personas no entienden que la filosofía de Marx es totalmente materialista y que nace a través de un método de análisis de una crítica a Adam Smith, al de la mano invisible, ¿cierto? Al inglés de la economía clásica, que reconocía que el hombre, porque Adam Smith que reconocía que el hombre era movido por el interés, ¿cierto? Por ahí aparece el tema de la mano invisible, y no necesariamente animado por un sentimiento de ser caritativo. Bueno, ustedes saben que yo soy un crítico del liberalismo, pero en esta oportunidad hay que hacer esto. Y bueno, ¿qué será Marx? ¿Un plagio de Hegel? Dirá Berdayev. Bueno, eso hay que averiguarlo. Bueno, y aquí también podemos hablar de sociedad atómica, en donde todos consideran que lo único económico importa. Y esto es curioso porque Berdayev también nos dice, en las mismas capas medias, por ejemplo, no necesariamente las personas son todas iguales, todas tienen distintos intereses y no necesariamente se ven representadas por una persona. Porque, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que cuando hay problemas de salariales, ¿cierto? Todas estas personas tienen distintos intereses. Mi caso personal, yo generalmente no me siento identificado con ninguna clase, ¿cierto? Económica. Es decir, yo no tengo, sí, obviamente tengo a veces mucha urgencia económica, pero eso no significa que yo haga lo mismo que ellos. Es decir, eh, actuar por marketing y ir a viajes que no puedo pagar, tener tarjetas de crédito que en el fondo las pido para poder hacer ilusiones de la misma burguesía, porque recordemos que muchas de las capas sociales medias absorben un poco los anhelos de las personas de la burguesía. Y aquí también vemos un conflicto que Marx dice, yo soy el materialista, yo soy el que te va a enseñar cómo son las cosas, y la burguesía es idealismo. Esos son dos principios que tiene él, que tiene ya él. Bien, lo importante es destacar que los dos son materialistas. Así de sencillo. El tema es que Marx lo que reconoce es que efectivamente también reconoce cosas que sí son ciertas, como por ejemplo la enajenación, que efectivamente hay personas que no están contentas con su lugar de trabajo, como yo, por ejemplo, en el sentido espiritual, donde yo no me siento pleno, desarrollado, pero sí lo hacemos en el fondo porque una necesidad económica de poder sustentarse en el mundo. Y eso es una realidad, yo creo que la gran mayoría. El tema es que hay un desconocimiento de cara al ser humano en ese sentido, por lo tanto se ven obligados muchas veces a decir que sí, para obviamente en la empresa no lo expulsen, no lo desvinculen, o simplemente para poder tener un lugar en el mundo que estamos habitando. Bueno, no me voy a extender más, creo que ya le entregué una visión un poquito más breve y general sobre el libro que estoy leyendo de Nicolás Berdayev, autor ruso, cristiano ortodoxo, que además, como digo, es muy parecido al catolicismo romano. Obviamente hay algunas diferencias, por cierto, en temas litúrgicos, en temas teológicos también, pero los dos obedecen a la iglesia primitiva. Y cuando se separan en el cisma ya, no voy a ir más allá. Así que bueno, eso. Estos escritores, ¿cierto? Como Santo Tomás de Aquino, como lo acabo de citar, Berdayev, ¿cierto?
San Agustín, también dije Heidegger, todos esos son hostiles al capitalismo, no son a favor del capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos marxistas han dicho esa imbecilidad, ¿cierto? Porque muchas veces hablan sobre el ser de forma más particular, equivocados, ¿cierto? Acá hay una cosa muy idealista de fondo que quizás de algunos de otros videos lo voy a empezar a analizar. Así que eso. Muchas gracias a quienes están viendo y quien puede compartir el video y ojalá les guste. Que estén muy bien, gente.